continuamos hacia la plenitud de la vida celestial, entonces justamente este tiempo es largo, porque como va a ser largo hasta el fin del mundo, ¿no es cierto? Porque no sabemos cuándo se va a dar. Estamos acercándonos cada vez más, pero falta mucho. Por eso es largo, el más largo de los tiempos litúrgicos del año. Por eso se llama tiempo del año o tiempo ordinario, no ordinario que no vale, sino más común. ¿Y cuántas semanas son? Ahí no es más difícil. 34, así que faltan 6 todavía. Y ya claro, estamos cerca de noviembre, fin de noviembre, por ahí es. Y culmina con la fiesta. ¿De cuál fiesta termina este tiempo? Del Diablito Rey. No, dice la liturgia de la Iglesia. No, con Cristo, Rey del universo. No va a triunfar el pecado, el mal, sino Cristo, Rey del universo total, todo consagrado al Padre, en el Espíritu Santo. No quiere decir que todos sean católicos, pero sí todos estén llenos de gracia. Y bueno, son temas en este tiempo de la vida humana, de la vida cristiana, y hoy un tema hermoso que es, bueno, ustedes saben que los textos que más se relacionan en el tiempo durante el año, ¿cuáles son? ¿Alguno o ninguno? ¿O los 3? ¿O 2? 2. En la primera, si quieren anotar, primera lectura del Antiguo Testamento, el tiempo durante el año, y el Evangelio. La segunda lectura sigue una temática propia de la carta de los apóstoles, a veces San Pablo, San Pedro, hoy San Pablo en la primera carta de los Timoteo, pero puede ser, ¿no es cierto?, otro apóstol, otros, ¿no es cierto?, que han escrito cartas, Santiago, etc. Y el Salmo está relacionado un poco con la primera lectura y con el Evangelio, de alguna manera. A veces podemos integrar también la segunda lectura, no hay que forzar el texto, pero esto creo que también se puede integrar. Pero la que más está más evidentemente en forma más explícita relacionada, la primera y la tercera. ¿Qué le parece cuál es un tema común que está en la primera lectura y en el Evangelio? Que ahí está. Diga, no. Perfecto, qué teólogo, muy bien. Los de los temas de los leprosos. En la primera lectura, el caso de Naamán, un paisano mío, yo soy hijo de árabes, soy hijo de sirio, y es el sirio Naamán. Y bueno, acá falta el relato anterior para comprender todo el episodio. Ustedes lo pueden buscar después en casa, por eso qué lindo que tenemos acá en la capilla, ¿no es cierto?, la hojita del domingo, del capítulo del segundo del libro de los Reyes, segundo, del capítulo 5, acá empieza el versículo 10, después pasa al 14 al 17, todo dentro del capítulo 5. Pero anteriormente al versículo 10 está cuando una servidora le dice ahí un profeta ya, pues están pegados, entre los judíos y los árabes están ahí como, y siempre con competencia, ¿no? Y con conflicto, eso viene de lejos. Y bueno, la cosa que le dice ahí un servidor de allá, de Yahvé, del Dios de ellos, en Israel, que dicen que tiene fama de hacer milagros y todo eso, Eliseo. Y otro que había sido famoso, ¿se acuerdan de hacer milagros? Era Elías, que Eliseo lo va a suceder, y también tiene esa capacidad de dones de Dios, ¿no?, más allá de cómo haya sido, pero bueno. Y entonces dice, ¿pero qué me va a ayudar a alguien que no sabe? Claro, que se pone un poco medio arrogante ahí, pero bueno, acepta, tanto le insiste y va, y está el diálogo que Eliseo dice, bueno, tenés que tirarte al río, ¿no es cierto?, el Jordán, 7 veces. ¿Y por qué tengo que tirarme al río que me voy a curar? Si nosotros tenemos ríos más importantes como el Nilo y todo eso. Y la otra le dice, no, pero hacerle caso, no cuesta nada. Bueno, se tira, ¿ve? El texto de hoy, si usted tiene la hojita, y se cura. Y entonces, ¿qué hace? Este paisano mío, este hermano mío sirio, va y vuelve con la comitiva a agradecerle a Eliseo, que por su Dios lo curó, lo purificó, Porque las enfermedades, ya en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están enfermedades externas, físicas, visibles, externas, como la ceguera, la parálisis, ¿no es cierto?, la sordera, la mudez, y las enfermedades incluso interiores, siempre estaban como dominados por el mal, y más sobre todo este tema de la lepra. La lepra era un signo bien de pecado, por las manchas, entonces como signo de mancha de pecado. Así que los leprosos, por eso fíjense que la palabra que se usa más que es sanado, es purificado, porque es impuro. Y el leproso, por su condición, más que no había todo el avance de las ciencias médicas y todo lo demás,
no podía convivir con la gente, o sea, estaba cerrado la relación con la gente a nivel social, público, civil, y con Dios, pues no podía participar del culto, era impuro, porque era pecador. O era él o sus padres, ¿se acuerdan que era hasta la séptima generación iban a sufrir consecuencias de sus pecados, ¿no? Ellos tenían la relación directa del sufrimiento con el pecado. Eso todavía percibe a veces nosotros, ¿no? Pero no por malicia, sino por formación. ¿Qué mal hice para sufrir tanto? ¿Ven? Y nada que ver. Cristo va a quitar eso, ya se lo digo. Y el primer testigo es Él. Tanto sufrió, más que Él, que como sufrió, tan inocente y no pecó nada. Cristo sacó la relación estrecha entre el pecado y el sufrimiento con el pecado. A veces sí, a veces no, ¿no? Incluso después yo lo confirmé con el querido Papa San Juan Pablo II sobre cuando habla sobre el documento sobre el dolor, ¿no? Que me enriqueció tanto y dije, bueno, lo que yo predicaba no era una herejía, ¿no? Entonces vemos que una de las enfermedades que más expresaban la realidad impura del interior del corazón del hombre era la lepra por las manchas, ¿no? Y que a veces no eran solamente lepra, lo que pasa es que no se conocía, eran todas enfermedades que puede ser la psoriasis, no sé, otra enfermedad externa, pero que esa mancha o esas enfermedades de la piel, y bueno, lo consideraban como lepra, ¿no? Que muchas veces no eran curables, porque no había mucha evolución de la medicina, a veces morían, a veces eran curados, y el que certificaba, cuando todavía estaban impuros, o cuando vuelven a ser purificado o hecho puro, era el sacerdote. Era bien religiosa la cosa. Lo civil estaba unido a lo religioso, en los judíos. Acá un tiempo había alguna relación entre la religión y lo civil, pero después ahora estamos muy separados. Entonces el sacerdote era el que certificaba si quedaba purificado. Bueno, entonces Naamán le dice, te quiero dar un regalo, no lo permita Dios, esto no lo puedo hacer, no me puedo rogar a mí esto que yo te hice, si no es de Dios. Bueno, dice, bueno, entonces permíteme, mire qué interesante, que lleve tres cargas de mula, creo que es 3 cargas, ¿no? De mula, de 2 mulas, la carga de 2 mulas, ¿no? Así sería, no sé si era en bolsa, no sé cómo lo ponían en la mula, de tierra, de tu tierra, porque en los pueblos primitivos, sacando Israel, que se diferencia, los dioses, si se puede anotar o pueden acordarse, eran localistas, estaban en un lugar. Por eso si la gente se iba a otro país, tenía que adorar el dios de ese país. No tenía problema de cambiar de dios. Incluso cuando un emperador, el faraón, subía al trono, aunque había muchos dioses, elegía como santo de devoción a uno de los dioses y a él lo seguía, como nosotros a veces tenemos un santo que más tenemos devoción. ¿Se entiende? Entonces lo seguían después al emperador, a ese dios se moría y ponía que es otro dios, no tenían problema, pero era localista. Entonces, qué buena actitud de Naamán, de agradecimiento, ¿no? De sentirse agradecido, que dice, bueno, déjame llevarme esa tierra, la carga de 2 mulas, para que yo te adore y adore a tu Dios, que es el Dios verdadero, lo reconoció como el Dios verdadero, el Dios de Eliseo, Yahvé, para llevarlo a los árabes, a la Siria. Y entonces tenía la tierra, porque era localista, ¿se acuerda que en cada tierra había un Dios? O sea, al llevar la tierra se lleva a su Dios, el Dios de Israel. Qué interesante, ¿no? Y bueno, esto es un poco anticipo del Evangelio. Ahora pasamos, si quieren, al Evangelio. El Evangelio vemos entonces que ya no es uno solo, son 10 leprosos. Cuando Jesús está caminando, va de Judea, Jerusalén, toda la zona de Judá, para la zona del norte. Fíjense que se acuerda la zona del sur y del norte. Después de los hijos, después de Salomón, se dividieron los reinos y quedó el reino del norte con la capital Samaria, de ahí viene samaritano, y el reino del sur, cuya capital es Jerusalén. Y entre los del norte y los del sur eran muy amigos, se odiaban, se tenían fobia. Si pasaba por una vereda, digamos así, un judío y este era samaritano del norte, no pasaba por la vereda de donde estaba el judío, iba por la otra vereda, como a veces nosotros ya alguien no nos gusta. Y el judío hacía lo mismo, se odiaban a nivel político, social y religioso, porque los samaritanos decían que el Mesías iba a venir por el norte, por Samaria, y los judíos decían que iba a venir por el sur. Y al final, ¿dónde vino el Mesías? ¿Por el sur o por el norte? ¿Qué les parece?
porque por algún lado tengo que venir. Por el sur, ¿ve? En Belén, que estaba cerquita de Jerusalén, la capital de la zona sur de judío. Por eso era judío, porque de Judá. En cambio, otro era samaritano. Pero como Jesús le dijo, ¿se acuerda? A la samaritana, ya no es importante donde nació el Salvador, sino adorarlo a Dios en espíritu y en verdad, no por un lugar, ¿está bien? Superó la situación de donde nació. Tiene que ser un lugar, pero no es quedarse ahí, que es un lugar físico, y adorarlo solamente ahí, ¿no? Sino siempre. Entonces, estos leprosos aparecen ahí 10, y se acuerdan que ustedes, bueno, veo que son todos muy jóvenes acá, pero bueno, no sé si alguien había escuchado la película Ben-Hur, no sé si escucharon Ben-Hur, bueno, con Charlton Heston, bueno. Ahí en la película, ¿se acuerdan de esa novela? La mamá y la hermana de Ben-Hur tienen lepra, o esta enfermedad, y vivían en cueva, porque no podían estar con la gente, vivían separados, pobrecitos, ¿no? Y morían, a veces porque no tenían mucho alimento y todo lo demás. Y algunos se curaban, y que se acuerdan que Ben-Hur va a visitarla. Y ellos mismos tenían, se acuerdan que en la película creo que aparece como un cordón, así, un cinto, como tiene el sacerdote, y tenía unas campanillas. Entonces, al escuchar la campanilla, la gente ¿qué hacía? Ah, están los leprosos, salgamos por otro lado. Porque no se podía acercar, porque también era contagioso en aquellos tiempos. Y los mismos leprosos decían, cuando pasaban por algún lugar cercano del poblado, impuro, impuro, impuro. No decían enfermo, sino impureza, porque era también relacionado a la moral y a lo religioso. Ellos mismos tenían conciencia de que eran pecadores, o sea, que se aceptaban que eran pecadores. La impureza de la mancha era signo de ellos o de un antepasado, pero tenían el pecado. Y entonces la gente se corría, no se dejaba estar con ellos, porque claro, por eso estaban separados de las personas y de Dios, porque no podían participar del culto, eran impuros. Hasta no ser que el sacerdote después certifique que ya han sido purificados y entonces podían integrarse a la sociedad y a la religión. Ustedes, ¿no? Entonces, cuando estos leprosos, que son 10, pone San Lucas, lo ven se ve que por más que estaban con enfermedad y todo, no eran tontos, ¿no? Y habrán escuchado de Jesús que era tan bueno, curaba a los enfermos, y se habrán acercado un poco, me imagino algo así, pero de lejos, porque no podían estar con la gente, y le gritan, ve que dice a distancia, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús le dice, bueno, de lejos nomás, bueno, vayan a los sacerdotes a presentarse, porque los sacerdotes que tienen que certificar. Y cuando van a los sacerdotes no, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se curan cuando se van, ya en el camino quedan purificados. ¿Y qué hacen los 10? Vienen a agradecerle a Jesús. ¿Cómo? No, uno solo, muy bien, uno solo, fíjense el texto. Y ese que lo viene a agradecer, ¿quién es? Un samaritano, justo. Acá dice en San Lucas solamente un extranjero, porque se ve como en la zona del sur iba yendo hacia la zona del norte, él estaba más con los judíos. Pero no era solamente extranjero, se consideraban con los samaritanos, sino enemigo. Como el samaritano, ¿se acuerda que ayudó a ese hombre casi muerto en la calle, ¿no? Asaltado por los ladrones? Dice, ¿y cómo? ¿El otro 9 dónde están? Y queda ahí, ¿no? ¿Y cómo es el modo de agradecer del leproso que fue purificado, que es samaritano, extranjero y enemigo? ¿Qué hace como signo de agradecimiento? ¿Qué hace? A ver, según el texto. ¿Qué hace? ¿Fuerte cómo? Muy bien, le agradece, lo alaba a Dios en la persona de Cristo, y hace ese gesto de postrarse, se arrodilla. ¿Qué gesto significaba eso? Cuando uno se postraba, adoración. Al único que se permitía postrarse ante alguien era si lo reconocía como Dios. Quiere decir que aquí, en el caso Lucas está poniendo que lo está reconociendo como Dios a Cristo, por lo tanto como el absoluto. Y esto me hace recordar que también lo escribe Lucas, creo que eso lo escribe en los 3 evangelios. ¿Se acuerda el ciego que estaba al borde del camino, que grita, Señor, Jesús, ten piedad de mí? Y que los apóstoles querían sacarlo de encima, y Jesús lo deja y viene y lo cura al ciego. ¿Y qué hace el ciego al verse curado también? ¿Se acuerda que también es signo del pecado? La ceguera es signo de no ver bien, no tener buena fe.
La sordera que no escuchamos bien a Dios, la mudez que no hablamos bien, no anunciamos, ¿ves? Todo tiene sentido. La parálisis que estamos paralizados, duros, no estamos ágiles para ser apóstoles. Pero la lepra era la que más remarcaba el sentido de pecado, impuro. ¿Y qué hace el ciego? ¿Se acuerda cuando se ve curado? Hay una frase que a mí me mata, siempre me emociona, siempre lo digo. Dice que cuando se sintió curado, lo siguió por el camino. Se hizo apóstol. Es parecido a esto. Al reconocerlo como Dios, a Jesús, como dijo acá muy bien la hermana, que se postra, lo está reconociendo como el centro de su vida. Se hace apóstol, se hace discípulo de Jesús. Un enemigo, un extranjero. Los otros no, se fueron, lo agradecieron, no se lo siguieron a Cristo. Por eso, fíjense, esto relacionado con la vida nuestra, humana. ¿Quién es el hijo, la hija más agradecida de los padres? O de la madre, el padre, cuando la madre o el padre le hace algo bueno. ¿Y cómo le muestra el mejor agradecimiento al hijo, la hija? Diciéndole gracias. ¿Pero es suficiente? ¿Qué dice la mamá al papá? Bueno, yo no solamente quiero que vos me digas gracias, sino que hagas lo que yo te pido, lo que yo te digo. O sea, el hijo más agradecido, el que trata de hacer lo que el padre le pide, además de decirlo con palabras, que está muy bien. A veces nos cuesta agradecer, ¿no? Que en palabras. Seamos agradecidos, ¿no? Con el Señor, pero también con nuestros hermanos, padre, madre, hijo. También los hijos nos enseñan, los cuñados, los nueras, todo el mundo, ¿no? El patrón, el obrero, todos. Y entonces, el hijo más agradecido es el que vive de acuerdo a lo que piden los padres. Siempre que los padres pidan algo bueno, ¿no es cierto? Por eso, ¿quién es el hijo más agradecido a nivel de la humanidad? ¿Hubo algún hijo o hija más agradecido? Jesús, porque obedeció al Padre, hizo lo que el Padre le pedía hasta la muerte, como dice San Pablo, y muerte no de cualquier manera, tranquilito, y muerte de cruz, con la tortura más ignominiosa que podía haber existido, ¿no? Clavado en la cruz ahí de los romanos, tremenda tortura. Por eso el hijo más agradecido. Por eso la misa, ¿cómo se llama también la Santa Misa? ¿Cómo? Se la llama la Santa Eucaristía. Eucaristos, que viene del griego, eu significa bueno, buena, o buen, y charis significa gracia, buena gracia, acción de gracia. Por eso es la acción de gracia, porque fue el Hijo, porque estamos recordando y actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue la obediencia final, total, al Padre. ¿El Padre qué le pedía al Hijo, a Jesús? Que amara, y amó hasta el final. ¿Se acuerda cuando fue tomado preso en el huerto de los olivos? Le dice, si yo quisiera, tengo tú un ejército celestial, lo barro a todos. Pero no, el Padre pide no violencia, sino que ame. Si por amar tengo que dar la vida, acá estoy. Obedeció, por eso acción de gracia la misa. Y ustedes saben que en la misa, ¿quién es el que la celebra en las parroquias, en la iglesia, como acá? Sacerdote, no, todo, anoten. No sabemos esto. Y sacerdote, entonces, ¿qué rol tiene? Preside la celebración, pero no la celebra solo, la celebra con ustedes. Ustedes pasa que están allá y ustedes acá parecen espectadores. No, todos estamos celebrando. ¿Qué celebramos? La Pascua, la muerte y resurrección de Cristo, la obediencia perfecta, que hizo que al morir destruya toda la realidad del pecado, que es la desobediencia, todo lo que no es seguir a Dios, como hizo Adán y Eva, y resucitar a esa obediencia plena que nos une. Eso es lo que comulgamos cada vez que comulgamos, pero no sabemos generalmente, comulgamos un pedacito de pan, comulgamos el meternos en la muerte al pecado, que es desobediencia, no seguir lo que Dios me pide por Cristo, en el Espíritu Santo a través de la Iglesia, etcétera, todo, no solamente los mandamientos, las remembranzas, todo lo que nos pide, hasta dar la vida y resucitar a ese camino de santidad, cada vez que comulgamos el misterio de la obediencia, el misterio de morir al pecado y resucitar a vida santa, cada vez para salir santos, santificados al mundo, ¿no? Entonces vemos qué enseñanza nos da este leproso que se postra, que nosotros podamos también ser agradecidos, porque ¿quién puede no ser impuro en alguna cosa? Alguna lepra que tengamos, una mancha. Y bueno, ver que el Señor siempre nos purifica y que nosotros la manera más perfecta de agradecerle es decirle gracias, pero seguirlo, adorarlo, como estamos acá, y no solamente en la misa, sino seguirlo después como apóstol. Por eso es importante venir a misa acá en la iglesia, San José de la Caridad, por el lugar, por etcétera, pero también integrarnos en la parroquia, de cada uno pertenece, a la comunidad participativa,
y ser apóstol en la iglesia y en el mundo, después en el trabajo, en la casa, ¿no? Ser apóstoles, como hizo este hombre que se postró. Que así sea, que nosotros podamos también reconocer que hay alguna impureza, pero que no hay ninguna impureza que el Señor nos pueda purificar. Por eso pureza, ¿no? De no solamente sanar. Y bueno, ¿y cuál es una realidad fundamental en que nosotros fuimos purificados? El bautismo. Ahí fue el primer medio de gracia y salvación, que fue la primera purificación. Quedamos hechos puros, que veníamos por la herencia del pecado original, y si somos adultos, los que se bautizan, la herencia del pecado original es estado de incomunión y los pecados personales. Y después, cuando ya estamos bautizados, otro segundo gran sacramento, la confesión, el sacramento de la reconciliación, que nos va ayudando en esta purificación permanente, culminando con la Eucaristía, el Cristo puro, santo, para comulgarlo, no solamente adorarlo, sino comulgarlo y vivir en santidad y pureza en la vida nuestra de todos los días. Que así sea, y a través de otros medios podamos caminar este camino de pureza que nunca se termina hasta el fin de nuestra vida. Y en la liturgia hay un santo, hay alguien, a ver si se dan cuenta en las lecturas, en que justamente fue un impuro, un leproso, y fue curado, purificado. En la segunda lectura le doy una ayuda. ¿Quién es? San Pablo. San Pablo, él mismo dice, yo blasfemé, perseguí a la iglesia, hice cualquier barbaridad, pero ahora soy lo que soy. Por gracia de Cristo Él me ha purificado, y aunque estoy encarcelado, no está encarcelada la buena nueva, la sigo anunciando. Qué bárbaro, entre cadenas. Él que se dedicó entonces a anunciar a Cristo porque él mismo se reconoció purificado. Y eso lo recomienda a Timoteo, la carta a Timoteo. Qué hermoso tener estos ejemplos y que bueno, que vivamos en este camino de agradecimiento, no solamente por la palabra, que es muy importante agradecerle a Dios tantas cosas, sino también con nuestra vida de seguirlo. Que así sea.